Bienvenidos a Maestro de Office. Hoy vamos a aprender a utilizar segmentación de datos con iconos. Bueno, en el transcurso de este video van a ir entendiendo para qué les va a ser útil esta herramienta. Acá tenemos tres iconos de ejemplo con sus respectivos tipos de medio. Lo que vamos a hacer en el primer paso es enlazar este tipo de medio con su respectivo icono, rellenando estos espacios, pero para esto vamos a utilizar una fórmula. La fórmula se llama buscar X. Bueno, primer paso, nos ubicamos en la primera celda de la tabla, activamos las fórmulas con las teclas igual, dependiendo de su teclado. En mi teclado, que es un portátil, lo hago con Shift y posteriormente oprimo la tecla igual. Luego escribo manualmente la fórmula buscar X. Abro paréntesis y le voy a decir que el primer parámetro, valor buscado, es el tipo de medio que voy a buscar, que sería para este primer ejemplo la celda identificada como B7. Aquí vemos la intersección, la columna B y la fila 7. Por eso acá nos dice que es la B7. Muy bien. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué aparece esta arroba con la palabra medio en vez de la referencia de la celda? Bueno, esto sucede porque esta tabla es una tabla automática, y cuando ya hablamos de tablas automáticas, las tablas le asignan un nombre a cada columna. Entonces él entiende que esta arroba medio es esta celda. Luego separamos con Shift igual y le decimos que vamos a buscar en el rango de G10 a G12. Aquí encontramos una diferencia. Si nos permite colocar el rango, lo que quiere decir que esta tabla no es una tabla automática, sino una tabla manual. Bueno, continuamos, punto y coma, y le decimos que la matriz de vuelta, perdón, faltó el punto y coma, la matriz de vuelta es los iconos que le vamos a asignar. Cerramos paréntesis y aquí observamos que ya quedó funcionando la fórmula, pues nos busca moto en este rango, y si la encuentra reemplaza la palabra con el icono. Eso es lo que hace acá. Ahora vamos a observar un procedimiento que es básico y es necesario que ustedes lo aprendan, y se llaman las referencias absolutas. ¿Qué significa referencia absoluta? Significa que yo bloqueo este rango para que siempre sea el mismo, siempre utilice este. Vamos a colocarle acá un color diferente. Siempre el rango que va a utilizar la fórmula va a ser este. Entonces, para ello le vamos a escribir acá manualmente F4. Con la tecla F4, esto significa una referencia absoluta. Ahí ya me quedó bloqueado el rango para que al copiar la fórmula hacia abajo conserve el mismo rango. Ustedes van a observar aquí G10, G12. Lo mismo en esta parte, G10, G12. Vamos a deshacer el ejercicio para que ustedes comprendan qué ocurre si yo no bloqueo el rango. Entonces vamos a deshacer la referencia absoluta, es decir, ese signo pesos que se quedó aquí entre las celdas, ese signo pesos ya no está. Ese signo pesos se activa con la tecla F4. Bueno, ¿qué ocurre si yo copio la fórmula sin utilizar F4? Vamos a probar. Voy a copiar la fórmula hacia abajo, y lo que ocurre es que el rango que era inicialmente G10, G12, que equivale a este amarillo, al pasarlo para abajo se va a mover automáticamente una celda hacia abajo y va a quedar en G11, G13.
así las cosas, pues si bien funciona, no quiere decir que va a funcionar en toda la columna, porque si ya no es G10, G12, sino G11, G13, solamente va a coger de acá hacia acá, o sea, se va a correr. Es como si hiciera esto. Se corre uno, después se corre uno y así sucesivamente. Ese es el movimiento que hace cada que nosotros bajamos la fórmula copiándola, lo cual lleva a producir errores hacia abajo por no tener el rango que estamos utilizando en la primera celda. Entonces ahora vamos a deshacer y vamos a corregir el rango, tanto el rango de los tipos de medio como el rango de los iconos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la tecla F4. Entonces F4, F4, lo vamos a hacer 4 veces. Por cada rango 2 veces. Y aquí tenemos, ustedes lo observan, un rango bloqueado, por llamarlo de alguna manera, o un rango con referencia absoluta, como se llama técnicamente. ¿Qué significa referencia absoluta? Que exclusivamente hace referencia a este rango, a este pequeño rango que pongo de ejemplo. Yo creo que hasta acá ya queda explicado este tema. Este es uno de los temas más difíciles de entender en Excel, que si ustedes comprenden van a tener un avance y van a evitar dolores de cabeza más adelante. Muy bien, con esta manera de explicar muy detallada, ahora ya ustedes pueden copiar la celda y jalarla hacia abajo, y vamos a revisar lo que ocurre con el rango. G10, G12, siguiente, G10, G12, siguiente, y así sucesivamente. Como el rango fue bloqueado para que dejara referencia absoluta, entonces no hay problema. Desde la primera hasta la última conserva la tabla matriz, tanto en la columna G como la columna F. Muy bien, ya habiendo explicado eso, el siguiente paso es que vamos a seleccionar toda la tabla, con la cual vamos a ir al menú insertar y le vamos a dar clic en tabla dinámica. Esta tabla dinámica la vamos a poner aquí dentro de esta misma hoja, con el fin de hacer este ejemplo. Vamos a hacerla en una hoja de cálculo existente y le vamos a dar la ubicación aquí al ladito. Muy bien, le damos a aceptar y ya tenemos al lado derecho, me activa los campos de la tabla dinámica. Ustedes ya han visto esto en otro de mis videos. Para hacer el ejemplo de tabla dinámica sencilla, pues vamos a utilizar país y porcentaje. Muy bien, no nos interesa para este tema el formato de celdas. Podríamos cambiar acá su formato, darle otro tipo de formato, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es enlazar estos iconos con la tabla dinámica de tal manera que podamos, al dar clic en un icono, vamos a hacer un menú interactivo y vamos a ver los resultados. Muy bien, desactivamos los campos de la tabla dinámica. Esta la vamos a borrar para poner ahí. Damos clic acá dentro de la tabla dinámica y se activa. Ustedes observan que aquí en la parte superior derecha se activa analizar tabla dinámica y vamos a ir a insertar segmentación de datos. En esta tabla ustedes van a encontrar siempre todos los rótulos de la tabla matriz, o sea, de la tabla fuente que usamos para la tabla dinámica. Para este ejemplo, perdón, me voy a devolver acá para que vean la tabla completa. Nuevamente doy clic en la tabla dinámica, insertar segmentación de datos, y acá ustedes observan que todos estos nombres o rótulos de la tabla se ubican acá para yo seleccionar. El caso de ejemplo es icono, ¿cierto? Damos a aceptar y ya solamente damos forma. Hicimos el ejemplo con 3 iconos, pues para que quedara un poco más claro a la hora de explicar. Ahora sí tenemos acceso a los iconos y haríamos una tabla interactiva. Podríamos darle forma
bordes. ¿Y qué va a ocurrir ahora al dar clic en los iconos? Que nos va a mostrar, para este caso, va a ser un filtro interactivo. Podemos entrar acá y cambiar la tabla dinámica. Para eso pues damos nuevamente clic en analizar tabla dinámica. Mostrar, aquí le decimos lista de campos para que aparezca nuevamente, y acá no vamos a intercambiar, ya no vamos a usar país como filtro, sino medio, para que quede un poco como más conectado con el icono. Bueno, desactivamos país, les activamos medio y listo. Quitamos los filtros y vamos a tener moto, carro y bicicleta. Probado, y nos daría un análisis completo de esta tabla, que se supone es una tabla grande con muchísimos registros y con una opción interactiva. Les aclaro hasta acá que no se puede hacer manualmente la tabla, es decir, ustedes no podrían tener la tabla con muchos registros y digamos hacer filtros desde acá manuales, decirle moto, y a todos los registros que tenga moto entonces ponerle manualmente el icono, porque no les funcionaría. ¿Y por qué no funcionaría? Porque no tenemos el icono enlazado a este campo o a este nombre, a esta palabra. Para eso utilizamos la fórmula buscar X, de tal manera que cuando hagamos la tabla dinámica podamos utilizar el filtro y los botones se conviertan en botones interactivos. Hasta acá una clase más de ese maravilloso programa Excel. Espero que practiquen mucho este ejercicio. Aquí les dejo el listado de los comandos utilizados también en la descripción de este video, para que practiquen la tecla Windows más punto y aprendan a insertar iconos, diferentes iconos de gran utilidad. La tecla Control y la tecla más les va a ser útil para insertar filas y columnas. Vamos a hacer la prueba. Control más, inserta columnas, y Control 1 para el formato de celdas en caso que lo requieran. Control 1, encontramos acceso a toda la manera de modificar el formato. No olviden suscribirse a mi canal y hasta otra ocasión.